El tema de la retribución de los administradores societarios era algo que en principio estaba muy tranquilo hasta el año 2008. En el año 2008 tuvimos una sentencia que ya ha pasado a los anales de la historia, se llama el caso Mau, por la cervecera, que fue la empresa esa la que provocó todo esto. Y a partir de ahí, pues se ha abierto una etapa que ya llevamos 11 años de auténticas tempestades, de auténticos mare magnum, de cambios de criterio, de ahora digo esto, pero no quería decir esto, pero ahora digo lo otro, y sí que es lo que realmente quería decir, porque realmente no hay una normativa, no hay una regulación, no hay una base jurídica que nos dé esa solidez, esa tranquilidad que los asesores fiscales necesitamos para poder decir tranquilamente a nuestro cliente: haz esto, que no pasa nada. No. Al final todo esto, en estos últimos 11 años, lo que se ha ido haciendo es parcheando, interpretando, ni siquiera desde órganos legislativos, porque ya os digo que a nivel ministerial, a nivel de gobierno, no ha habido una normativa clara, sino que es que esto es tremendo, porque lo estamos intentando resolver a golpe de sentencias de tribunales, a golpes de notas que emite Hacienda de vez en cuando intentando aclarar lo que nunca aclaran porque terminan liándolo todavía más, y consultas a la Dirección General de Tributos, que es casi lo único que nos queda a nosotros para poder, como asesores, poder tener un poco claro de por dónde van los tiros de Hacienda. Pero claro, cuando los tiros un día va para un lado y al día siguiente van para el otro, y de por medio tampoco hay una explicación ni lógica ni razonada de por qué se ha producido ese cambio, pues de nuevo volvemos a ponernos a temblar. En cualquier caso, la ponencia me la quiero centrar en dos aspectos que han sido especialmente significativos, con un carácter mucho más reciente, porque si me pongo a explicaros desde la sentencia Mau, pues no una hora, no. Podemos estar aquí fácil 2 o 3 días hablando, porque la retahíla es importante. No sé si lo vais a ver, porque yo lo he intentado, esto a lo mejor está más pequeñito de la cuenta. Bueno, lo que está claro es que, como os digo, el tema de la retribución de socios, administradores, es un tema que lleva levantando mucha controversia pues en los últimos años. Reitero lo del tema de los cambios interpretativos, y además todo esto pues viene aderezado con actuaciones por parte de la Inspección de Tributos sobre determinados colectivos, sobre determinado tipo de empresas o perfiles de empresa, que como ahora os intentaré explicar, pues son más susceptibles de comprobación, o lo eran hasta fechas recientes, en donde han abierto todavía más el círculo de aplicación de sus criterios, que siempre son interesados y confiscatorios, afectando o potencialmente pudiendo afectar a más tipos de empresas. Sí que es verdad que al final esto es un poco consecuencia de, como os digo, pues uso masivo de figuras que muchas veces los empresarios, porque ¿qué es empresario? Es una bonita pregunta, ¿no? ¿Qué es empresario? Todo aquel que tiene una empresa, todo aquel que tiene una sociedad, todo aquel que quiere decir que está montando una actividad. Nosotros hay veces que cuando estamos sentados delante de un nuevo cliente hasta nos intentan engañar e intentan llamarnos cosas o decir que son cosas que sabemos claramente que no son, pero que encima tenemos que poner buena cara porque es un nuevo cliente y tenemos casi que admitirlo, ¿no? Admitir pulpo como animal de compañía, aunque sabemos que no. Cuando te dicen que quieren montar una sociedad porque quieren desarrollar una actividad, pero esa actividad ya empezamos a ver que no está clara si realmente es eso lo que quieren hacer o lo único que están haciendo es intentar facturar. Bueno, vemos cosas rarísimas. Lo que está claro es que en general, y eso es más bien a pie de calle, se utiliza mucho la figura de lo que se llaman las sociedades interpuestas. Las sociedades interpuestas es algo muy fácil de entender. Una sociedad interpuesta o tributas por IRPF o tributas por impuestos sobre sociedades.
por IRPF sabes que a partir de cierto nivel de rendimiento se te dispara el coste fiscal, mientras que una sociedad es más lineal. Entonces, donde se produzca esa línea de cruce, pues está claro que te interesa más la figura de una sociedad que la figura o tributar como actividad económica, como persona física. Sociedades interpuestas son poner ahí en medio una supuesta sociedad con el único afán y objetivo de tributar a los tipos impositivos más bajos posibles. Y eso pues se nos da como churros hacerlo en este país e intentar vestir de falsas actividades lo que realmente no son o de falsas empresas lo que realmente no son. A partir de ahí, pues claro, como se suele decir, ¿no?, de aquellas tierras estos lodos, ¿no?, o algo así es como viene diciendo los dichos. Pues si nosotros mismos nos encargamos de cabrear a quien no tenemos que cabrear, pues al final terminan disparando con balas de plomo. ¿Esto estaba así? ¿O cómo estaba? Sí, va bien, vale. Bueno, como os decía, cuando entra un cliente por la puerta, siempre tenemos nuestra gran pregunta del millón. ¿Empresa, persona física o sociedad? Bueno, cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes. A lo largo de lo que os vaya comentando vais a entender cuáles son las grandes ventajas y los grandes inconvenientes de optar por una opción o por otra, pero como estamos hablando de retribuciones de administradores, pues nos vamos a ir por el camino de la sociedad mercantil. Ya tenemos claro que queremos montar una sociedad mercantil. Cuando estamos poniendo una empresa en marcha, son múltiples las dudas, bueno, en marcha o revisar una que ya esté en funcionamiento, porque hay veces también pues, que las empresas cambian de asesor y, bueno, pues a veces vienen en mejores condiciones y otras veces pues, no vienen en tan buenas condiciones y en cualquier caso siempre pues, tenemos que hacer ciertos chequeos, ciertas verificaciones sobre cómo está el estado de esa empresa. Son muchos los puntos que hay que tener a la hora de montar una sociedad mercantil en cuenta. El capital, el domicilio social, las acciones, si van a ser acciones remuneradas, si no remuneradas, pero hay tres aspectos que especialmente tienen mucha importancia, no tanto en el momento de decidir, sino por las consecuencias que pueda tener a futuro ese tipo de decisiones en esos primeros escenarios, en esos primeros momentos de decisión. Os he de decir que os vais a volver locos porque he cambiado 3 fichas de sitio porque creía que estaba más estructurada la ponencia de otra forma. Es que veo que estáis hoja para adelante, hoja para atrás y he sido yo el que lo he cambiado. Bueno, 3 aspectos. Composición de accionariado, a qué actividad te vas a dedicar y cuál o cómo va a ser tu órgano de gobierno y de qué manera vas a retribuir a ese órgano de gobierno, pues al final son los 3 pepinazos que si nos pueden provocar puntos de conflicto con la administración tributaria. El accionariado, bueno, pues en principio nada nos prohíbe que podamos crear empresas de lo que se llaman unipersonales, más allá de que hay que poner la U al final y habréis visto en algún sitio pone SLU. SLU es Sociedad Limitada Unipersonal. Es decir, detrás del accionariado hay un único accionista o varios socios. ¿Eso tiene trascendencia? En principio es inocuo, pero veremos que sí puede tener incidencia sobre lo que luego Hacienda en un momento determinado nos pueda decir o dejar de decir. Actividad profesional o empresarial. También, ahora os explicaré la diferencia, pero un poco porque entendáis conceptualmente, cuando tú desarrollas una actividad tienes que definir un objeto social. En ese objeto social básicamente lo que hay que hacer es una descripción de voy a dedicarme a hacer chupachús o voy a dedicarme a sacar dientes o en definitiva de una forma mejor escrita seguramente de lo que os acabo de decir, pero hay que definir el objeto social. Ese objeto social tiene mucha trascendencia porque hay que vincularlo a lo que se llama el Código Nacional de Actividades Económicas, el CENAE, que a lo mejor os suena. Ese CENAE también tiene mucha importancia porque a partir de ahí la empresa hay que hacer el encuadramiento correspondiente, por ejemplo, a nivel de convenio colectivo. Depende mucho el CENAE que decidas, tendrás que aplicar un convenio o no. Y
Otro impuesto, que este es más viejo que la tos, es bastante antidiluviano, que es el impuesto a actividades económicas, el IAE, que también os sonará porque algunos de vuestras empresas, pues una vez al año, pues os llega un recibo que, pumba, os pegan un meneo importante. Pues todo eso, ¿de qué depende? De la actividad y de cómo definamos nuestro objeto social, porque se puede matizar en un sentido o en el otro. Y dentro de eso, reitero, hay dos tipos de perfiles: aquellas empresas que pueden estar desarrollando actividades de tipo profesional y aquellas empresas que pueden estar desarrollando actividades de carácter empresarial. Las profesionales, intuitivamente lo vais a entender, o sea, son aquellas que normalmente tienen que ver con lo que son profesiones liberales: abogado, arquitecto, médico. Esas serían actividades de tipo profesional. Empresarial, pues todas las demás, por acabar rápido, porque no vamos a enumerarlas, pero o haces actividad profesional o haces actividad empresarial. Y dentro de eso, pues claro, cuando estás montando una empresa no lo tienes nada claro. Cuando ya lleva un tiempo funcionando ya tienes más o menos claro. ¿Hay medios materiales detrás de esa empresa para poder ejercer esa actividad? Sí, no. Claro. Todo eso veremos que tiene también mucha trascendencia a la hora de que Hacienda nos diga: oiga, usted tiene una sociedad de postureo o no la tiene de postureo y realmente está desarrollando una actividad con empaque, con solvencia y con estructura suficiente que justifique la existencia de esa empresa. Antes de entrar en las tres explosiones, y un poco porque entendamos también, quería comentar muy rápidamente, gran diferencia, como os he dicho, entre autónomo y sociedad limitada. El autónomo, a la hora de determinar su rendimiento, pues enfrentamos ventas contra gastos, descontamos la cuota de seguridad social y obtenemos un rendimiento neto, y ese rendimiento neto sabemos que va a ir a tributar al IRPF, al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que tiene una escala de gravamen progresiva y que generalmente pues hace una curva tal que así, como ahora veremos. Más ingresos, más rendimiento, más pago. Menos rendimiento, menos pago. Una sociedad, me da igual que sea limitada, anónima, aunque a día de hoy ya casi el 99,99% de las empresas que se constituyen en España son sociedades limitadas, pues igualmente, ventas contra coste de negocio, descontamos el salario del socio trabajador y obtenemos un beneficio bruto que liquida por impuestos a sociedades. Luego ya hay una gran diferencia entre por dónde tributa un tipo de actividad y por dónde tributa la otra. IRPF frente a impuestos de sociedades. En el caso de la sociedad pueden intervenir más figuras impositivas. Si después de liquidar el impuesto y ese beneficio el socio decide repartir dividendos, pues de nuevo actuará otra figura impositiva, que es el IRPF en su versión rendimiento de capital mobiliario, que es el concepto que tienen los dividendos y que en las sociedades limitadas, al igual que ocurre si tenéis acciones en bolsa, pues cuando recibís esos rendimientos hay que liquidarlos y pagar impuestos por ellos en vuestra declaración de la renta. Por tanto, sociedad limitada interviene en tres figuras: el IRPF del salario del socio, que es por donde va a tributar el socio trabajador en su declaración de la renta, la posibilidad del dividendo, si hay reparto o no, que también igualmente tributan el IRPF, el impuesto sobre sociedades, frente autónomo, que es solamente por IRPF. Quedaos con ese concepto porque veréis el porqué de las cosas. Y esta no es la ficha que iba aquí, vaya. Ah, pues me he equivocado yo. Lo he modificado en mi ordenador y como he tenido que cambiar el ordenador, pues vamos con el ritmo normal. Entonces, bueno, que quería ir a otra ficha. A ver, porque pienso que tenía más sentido. Bueno, era esta. Más conceptos básicos que tenéis que tener en cuenta. ¿De qué forma se puede ya retribuir al socio administrador? Hablo siempre de la figura del socio administrador porque en un porcentaje altísimo, y en el caso de, por ejemplo, nuestra cartera de clientes, os puedo decir que yo creo que el 90%, 95% de nuestros clientes
son los propios socios los que a su vez trabajan para las propias empresas que han constituido y en consecuencia pues son los que reciben las remuneraciones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se le puede retribuir a día de hoy a un socio administrador? Pues o bien se le pone una nómina como administrador o por funciones que se llaman ejecutivas. Esto tiene que ver pues, con el conjunto de trabajos que hace el socio trabajador para la empresa por su cargo inherente a ser administrador. Depósitos, cuentas anuales, actas, libros de contabilidad, obligaciones formales, todo eso se entiende que entra dentro de lo que es el concepto de administrador y de las obligaciones que tiene un administrador. Bueno, pues un administrador puede recibir una remuneración en concepto y nómina de administrador, estamos hablando. Esta nómina, porque lo sepáis, si el rendimiento de la actividad es mayor o menor a 100.000 euros, está sujeto a una retención que es fija y que en el caso de que el rendimiento de la sociedad sea inferior a 100.000 euros va con el 19% y si el rendimiento de la sociedad es superior a esos 100.000 euros va con un 35% de retención. También existe la posibilidad de que el socio administrador trabaje para su empresa pero haciendo funciones laborales que intuitivamente también lo vamos a entender fácil. Si yo no las hago, tendría que estar contratando a un tercero para que las hiciera. El claro ejemplo pues puede ser el señor que tiene una cafetería, que es socio, administrador, tiene su cafetería, pero que está sentado detrás de la barra bueno, sentado no, ojalá que estuviese sentado, está puesto en su barra de bar, poniendo sus cafés, atendiendo a sus clientes y demás. Evidentemente, o está él o tendría que contratar a una persona para que lo hiciera. Pues, si ese es el caso, podría darse la circunstancia de que ese socio trabajador estuviese percibiendo una nómina por sus funciones de carácter laboral. Y esas nóminas tendrían que estar sujetas a las reglas de juego del IRPF normal, con sus retenciones normal, con sus circunstancias personales, familiares, etcétera, 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 que tenga el socio trabajador que está haciendo ese trabajo. Como hemos comentado antes, puede obtener también vía dividendos. El socio que reciba, más allá de la ganancia de la sociedad, pues un reparto adicional de dividendo. O, y esto ya empieza a ser ya cosas más extrañas, porque sobre todo cuando estamos hablando de sociedades con pocos socios, emitiendo una factura el socio a su propia sociedad. Eso sí, esta figura de retribución está reservada o es de aplicación a determinados perfiles de empresas, los que os he comentado que eran las de tipo profesional. Yo soy arquitecto, tengo una sociedad que es un estudio de arquitectura y por los servicios que yo presto a mi propia sociedad, aunque sea yo mismo con mi organismo, tengo que facturar. ¿Vale? Para que esto sea de aplicación, pues lo que he hecho, la alusión al impuesto de actividades económicas, en concreto a la sección segunda de este impuesto, que es donde quedan recogidas pues todos los epígrafes de carácter profesional, que son un poco pues los que os he comentado antes. Profesiones que tienen colegios profesionales, ingenieros, médicos, odontólogos, y otras que a lo mejor no tienen colegios profesionales, pero que sí que están catalogadas como actividad profesional. Publicistas, por ejemplo, que es una que, bueno, pues una actividad que en el caso concreto, pues yo he trabajado mucho más directamente por la casuística de clientes internos. El socio, además, para ser considerado actividad profesional, tiene que estar incluido en RETA, autónomo, o mutualidad de previsión social, que porque lo sepáis, el colegio de abogados, por ejemplo, si tú no pagas autónomo, pero pagas la mutualidad colegial, la cuota colegial, pues es un elemento sustitutivo y puedes estar perfectamente no pagando, bueno, no es que no puedas, es que o pagas una cosa o pagas la otra. En el caso de este tipo de actividades, si eres mutualista del colegio de abogados, automáticamente no tienes la obligación de estar dado de alta en el régimen de autónomo. En cualquier caso, cualquiera de las dos figuras nos vale para considerar una actividad como profesional. Y que la actividad desarrollada por el socio sea la realización de los servicios profesionales que constituyen el objeto social. Esos son los casos que os he dicho antes. Yo soy arquitecto, tengo mi estudio de arquitectura,
por los servicios que yo presto como arquitecto a mi estudio de arquitectura, tengo que facturar. ¿Vale? Volvemos entonces... No, que aquí había otra cosa. Por complicarlo un poco más, pero también entendiendo, a este tipo de actividades profesionales que están facturando a su propia sociedad, podrá aplicarse o no aplicarse a esas facturas IVA en función a si hay ordenación de medios o no hay ordenación de medios a la hora de yo generar el servicio que estoy prestando para la sociedad. Volviendo a un ejemplo para que lo entendáis. Yo estudio de arquitectura, volvemos con el arquitecto, estoy yo solito, no tengo nada más que yo solo, mi ordenador y mi maletín, no tengo medios materiales ni humanos. En ese caso, las facturas que yo esté emitiendo a mi propia empresa no están sujetas a IVA. No tenemos que estar repercutiendo IVA, ni la empresa soportando, porque es que ya sería tremendo, teniendo que estar pagando IVA para luego descontármelo por la empresa. Bueno, ahí parece que la Administración Tributaria ha tenido un minuto de cordura y por lo menos ahí no obliga a ese tipo de cosas. Otra cosa sería que yo, arquitecto de mi sociedad de estudio de arquitectura, tenga una actividad empresarial con secretario, con oficina, de una manera independiente a mi estudio de arquitectura. Ahí yo sí que estaría haciendo una prestación de servicios pura y dura con una serie de medios materiales y ordenación de medios humanos, y en consecuencia esa facturación sí que tendría que estar con su IVA correspondiente hacia la sociedad, porque no estamos hablando de algo parecido a una relación de tipo laboral, sino que estamos hablando de una pura actividad económica que está facturando a otra actividad económica. Ahora sí que vuelvo para atrás, que era el cambio que había hecho. Bueno, teníamos los 3 petardazos, pues vamos a intentar evolucionar o avanzar sobre el primero de ellos. Controversia, unipersonal o varios socios. Bueno, como os he dicho, en principio no hay ningún tipo de limitación en la Ley de Sociedades de Capital, ni en la legislación europea, ni en nada que nos diga que en principio no podamos estar constituyendo una empresa de carácter unipersonal. No hay limitaciones, aunque Hacienda ha llegado incluso a poner en tela de juicio y decir, oiga, si usted está haciendo una actividad para sí mismo bajo una sociedad de carácter unipersonal, usted no es una sociedad. Usted dice que es una sociedad, pero yo no me lo creo. Bueno, pues en ese sentido, la jurisprudencia y los tribunales, que gracias a Dios a veces, como decía antes Julio, hay alguno que pelea y que tira para adelante con las cosas, pues le han dado en todo el melón a los criterios que se puedan estar fijando por parte de la agencia tributaria, y les ha dicho, oiga, por supuesto que se pueden crear sociedades unipersonales con total garantía y sin ningún tipo de problema, porque es que hasta eso se había puesto en tela de juicio. O sea, imaginaros el nivel de lío y de follón que se ha generado en estos 10 últimos años, para llegar incluso a cuestionar la existencia. Y esto tiene mucha importancia porque una sociedad unipersonal o que haya más accionistas, no solamente hay que mirar por la óptica de la fiscalidad, es que hay veces que tú estás empezando a desarrollar una actividad de alto riesgo digo comercial, o de alto riesgo por la actividad que estás desarrollando. Y evidentemente no es lo mismo desarrollar una actividad como persona física, en donde si pasa algo con responsabilidad frente a terceros, respondes tú con tu patrimonio personal y directamente en el caso de ser persona física, mientras que si optas por la figura de una sociedad, como mínimo tienes el paraguas, la salvaguarda de tener una entidad mercantil que te está protegiendo. Con el capital que estés constituyendo, con los medios y la estructura que tenga. Ojo, cuidado, salvo que te dediques a hacer cosas con dolo, mala fe, en fin, ahí ya no estamos hablando de responsabilidades más allá de aquellas que son de carácter personal. Por lo tanto, si tiene sentido o no tiene sentido que el legislador en un momento determinado se haya planteado si es posible o no constituir una sociedad unipersonal, hombre, es que hay que ir más allá, porque hay más motivos que solamente más allá del fiscal, como os decía, ¿vale? Bueno, una sociedad pues funciona como funciona. Los ingresos que genero, los gastos que son los gastos, o sea, me los cobro y los deduzco, y en principio
como hasta el 2008 ocurría y que todos éramos tranquilos, felices y vivíamos en paz, armonía, pues salía un sueldo para el empresario, un sueldo que se generaba con una nómina y todos tan campantes. Como os digo, el problema, ¿cuál ha sido? Pues que supongo que a lo mejor que también con el boom económico, con el crecimiento, con el dispendio, con la locura, pues yo creo que llegó el momento en el que o pones una sociedad en tu vida o no eres nadie. O tienes una sociedad en tu cartera y una tarjeta de presentación que diga que eres consejero delegado de no sabemos muy bien qué, pero consejero delegado, que mola mucho, y claro, pues se empezó a generalizar la creación de forma masiva de sociedades, de figuras mercantiles. Además yo sé que aquí hay clientes de todas las delegaciones, no os sintáis mal, pero nosotros internamente lo vemos esos datos. No es lo mismo el perfil que tenemos en San Martín de la Vega, donde predomina la gente que se dedica a oficios y actividades de tipo más bien profesional, cerrajeros, pintores, bueno, muchas de las polígonos industriales de la zona, pues tenemos clientes de allí, y donde predomina la persona física, a Pozuelo y Las Rozas, señores. Que ahí lo que predominan son las sociedades. Por lo que os digo, es que o tienes una sociedad, aunque sea para meter el coche y comprar un chalet en la playa, o no eres nada, vuelvo a lo mismo. Y se nota. Oye, cuidado, que hay muchas empresas en Pozuelo que son empresas, pero sí que es verdad que nosotros notamos ciertos matices entre un perfil de cliente de una zona y otra. Como os digo, el abuso es generalizado en este tipo de empresas. Y todo esto pues tiene un objetivo. Tú creas una sociedad, también son leyendas urbanas que nos llegan cuando cogemos a un cliente nuevo. No, yo me monto una sociedad y barra libre, me meto todos los gastos. Pero vamos, comida, los móviles de los niños, la comunión, el no sé cuánto. Bueno, hijo, relájate un poquito que las cosas no van así. Pero aún así nos insisten, y no, hombre, no, si es que, ¿cómo no voy a poder meterme este gasto? Si este gasto... Que mi vecino lo hace. Claro. Además, Pepito me ha dicho que si no lo hago es que soy el más tonto del pueblo. Oiga, pues no. Luego somos los malos, los asesores, diciendo, oiga, moderación. Como yo digo, razonabilidad. Hay que intentar pensar siempre en términos de qué es razonable y qué no es razonable para una actividad de una sociedad. Siempre yendo a los ejemplos claros. ¿Es razonable, como a mí me ocurrió defender en una inspección no hace muchos años, por mucho que el señor dijese que sí, mi cliente, meter los gastos de las alpacas de paja del caballo como gasto deducible por una sociedad? Oiga, es que yo necesito montar a caballo. Bueno, oiga, cosas así nos escuchamos, os lo juro que muchas veces nos tenemos que pellizcar para decir, oiga, no sé si hay una cámara oculta por algún sitio o qué nos está contando, pero nos pasan, la realidad siempre supera la ficción. Bueno, este tipo de figuras son los que ha sido el detonante, como os digo. ¿Y qué implica entonces que como consecuencia de crear este tipo de sociedades mejor dicho, qué tipo de riesgos o qué ocurre o qué entendemos que se pone en riesgo cuando optamos por sociedades de carácter unipersonal a la hora de poner en marcha una actividad? Bueno, pues lo que muchas veces vemos, no delimitación clara de lo que es patrimonio personal, de lo que es patrimonio empresarial. Se mezcla. Muy sencillo de entender. Yo tengo una sociedad y a lo mejor en el año 1, no, en el año 2, no, en el año 3 se empieza a ir generando una serie de beneficios. Como yo tengo un sueldo y decido una política de no repartir dividendos, voy acumulando. Y cuando ya tengo una pasta en condiciones acumulada en forma de reserva y de capital en el activo de mi empresa, pues venga, yo tengo que sacar alguna rentabilidad de esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues
fondos de inversión, acciones, o empezamos ya a liarla. Me voy a comprar la casa donde yo vivo, o una casa en la que yo quiero vivir, porque como tengo dinero en la empresa, me la quiero meter dentro de la empresa. Y ya de paso, pues, la comunidad, las luces, no sé qué, no sé cuál, me lo voy a quitar todo. Bueno, claro ejemplo, hace bien poquito, un tal ministro de Cultura llamado Maxim Huerta, es lo que le pasó. Su casa de Javia, ¡zas! Claro ejemplo de cómo el patrimonio personal se entremezcla con el patrimonio societario. Ahí ya nos hemos encontrado de todo, barcos. No, oiga, yo es que monto una sociedad que se dedica al alquiler de barcos, pero como soy un necio y un estúpido y un negado para alquilarlo, no lo consigo alquilar nunca, y el único que lo termina usando soy yo una vez al año, un mes, y además coincidiendo con mis vacaciones. Pero mientras tanto, el amarre, el gasto, el no sé qué, el patatín, el patatán, no sé cuánto, por la sociedad y me lo quito, porque tengo una sociedad que se dedica a alquilar en vacaciones de recreo. Nosotros encima no lo tenemos que creer, ¿sabes? Cuando nos lo están contando. Pero evidentemente que por su propio peso que no. Gastos, eso lo vemos en comprobación. Sociedades de este tipo, unipersonales, pequeñitas, en donde el socio, cojo, que yo no estoy diciendo que no lo haga, que yo, por ejemplo, los teléfonos móviles, y esto no lo grabéis ahora, de mis hijos, pues los tengo metidos por dentro de la sociedad, joder, es que no voy a ser tonto, ¿no? Yo que soy empresario, pues, y decido sobre mi empresa, pues habrá algún gastito que siempre podamos colar. Pero una cosa es un gastito, otra cosa ya es que barra libre y de nuevo volvemos a meter todo lo que no hay. Bueno, pues eso Hacienda lo mira, lo chequea, lo comprueba, lo verifica y sabe perfectamente lo que está fundamentado o que se puede entender que tiene que ver con la actividad de la empresa y lo que no. Sí, no son tontos. Por supuesto, de todos los bienes, ya sean de tipo inmobiliario o de inversión, así como aquellos gastos que sean de difícil justificación para la actividad, pues si nos cazan, el riesgo es evidente. Fuera IVA, fuera amortizaciones. Fuera IVA es fuera IVA. Págame lo que te has descontado que no te tenías que haber descontado. Con sanciones, recargos, Y amortización e impuestos sociales, oiga, pues si te has comprado un coche y te has comprado un barco y te lo has estado amortizando a través de la sociedad y con consecuencia de eso has bajado la base imponible de tu impuesto sobre sociedades, pues todo eso fuera también, regularizamos y me pagas lo que me tienes que pagar. Esto es lo que os comentaba antes. Las famosas líneas que yo dibujo muchas veces con mis clientes porque me gusta ir con un cuadernito, me digo, pues claro, te dicen, persona física, persona jurídica. Es muy sencillo, señores. Una actividad, si lo vemos todo desde el punto de vista fiscal, que tenga un rendimiento de 60.000 euros o más, en el IRPF aproximadamente paga un 26,85%, luego más o menos el punto de corte estará en torno a los 55 o 58.000 euros de rendimiento, y a partir de ahí empieza la debacle para el que hace una actividad por persona física, mientras que lo hace por una sociedad, o sea, a través de una sociedad, pues sabe que tiene su 25% garantizado. Es decir, toda esta franja de aquí, este triangulito, es el que se pretende de alguna forma evitar el contribuyente cuando dice voy a montar una sociedad o voy a poner una sociedad en mi vida. Y ahí está la decisión, muchas veces, de montar una sociedad o no. La segunda controversia. Bueno, la segunda controversia tiene que ver un poco con los criterios que han ido siendo cambiantes a lo largo de los últimos tiempos por parte de la Administración Tributaria y que nos llevan a que ya no solamente en su afán recaudatorio están mirando las sociedades de tipo de corte profesional, sino que también están asemejando a actividades de tipo profesional otras que en principio no deberían de ser consideradas como tal porque no estaban en la tabla, en la sección segunda del epígrafe que os he dicho del impuesto sobre actividades económicas. Clarísimo ejemplo, consultores. Monto una sociedad, digo que soy consultor, aunque realmente lo que estoy haciendo son trabajos de ingeniería, pero digo consultor porque me meto en un epígrafe de tipo empresarial, cuando realmente lo que estoy haciendo es ingeniería,
Y así de esa forma pues se la cuelo a Hacienda y no me tengo que estar ni con el rollo de la factura, ni con el rollo del IVA, ni con el rollo de nada. Error. Hacienda ya está verificando hasta los conceptos de las facturas. Oiga, ¿usted qué está facturando? ¿Por qué está facturando? ¿Y en qué está facturando? Luego usted se le asemeja, lógicamente, a la figura de una sociedad profesional. Y si encima estamos en ausencia de medios materiales y medios humanos, pues blanco y en botella. Es evidente. Usted lo que está haciendo es una interposición societaria. Está poniendo una sociedad, está haciendo un uso pseudo o cuasi fraudulento de una estructura que de alguna forma lo que le está permitiendo es quedarme en la raya de abajo y no tirar para la raya de arriba, que es la que hemos visto antes. Pues todo esto tiene mucho que ver y está entremezclado con la existencia o no, bueno, no con la existencia o no, con la decisión o no de elegir un epígrafe de tipo profesional o empresarial. Y sobre todo de que existan medios humanos y materiales detrás de esa sociedad. Si tenemos un local, tenemos trabajadores, tenemos máquinas, tenemos impresoras, tenemos tal, estaremos en presencia de una empresa. Me da igual que sea profesional que empresarial, estaremos en presencia de algo que podemos denominar como tal, empresa. Yo no sé vosotros, pero yo ahora me estoy asando. Sí, ¿verdad? Aunque sí. Porque hemos pasado de los pingüinos. Bueno, como os digo, sería la figura de la interposición societaria y de intentar hacer el dique desde el punto de vista fiscal. Los riesgos, pues si te pillan Hacienda con una estructura de ese tipo, el riesgo más evidente y más importante es que te apliquen la simulación a nivel de inspección, como consecuencia de aplicarte la simulación, te apliquen lo establecido en el artículo 16 de la Ley General Tributaria, te lo consideren sociedad innecesaria y todo el beneficio que esté generando esa sociedad te lo lleven a tributar por IRPF. Eso se ha visto en actas. Luego el listo que puso la sociedad porque pones una sociedad en tu vida y serás más feliz, pues resulta que si le pillan, verá que no es tan feliz. Luego dirán que es que no se lo dijimos, no se lo advertimos. Bueno, esas son las batallas de asesor-cliente. En el caso en el que no se ha considerado simulación, que podría ocurrir, que el inspector sea buena gente y diga, no, bueno, no es una simulación, pero lo que sí que vamos a hacer es aplicar los precios de mercado a lo que usted se retribuye. Claro, cuando es una sociedad en la que estoy yo solo con mi organismo y mi ordenador portátil, averiguar cuáles son los precios de mercado que me puedan estar aplicando es sumamente sencillo. Solo te tienen que preguntar, oiga, ¿usted por este trabajo qué ha cobrado a través de la sociedad? No, 3.000. Coño, pues ya está, precio de mercado. Si usted ha cobrado a su cliente por 3.000, pues usted se tiene que imputar 3.000. Vuelve a ser algo muy parecido a la simulación y al hecho de que nos estén aplicando la ley 16 de la Ley General Tributaria, pero aquí lo que nos están aplicando es el referente del precio de mercado. Si usted cobra eso, pues qué mínimo que usted se esté repercutiendo lo que está cobrando a su propio cliente. Mejor referente de precio de mercado no va a haber. Y por supuesto, lo que habíamos visto antes, de supresiones de IVA y amortizaciones, que eso siempre va a estar en gastos que no estén justificados o que no estén afectos a la actividad económica. La tercera controversia, y tal vez esta es la más importante por la sentencia que se produjo en febrero del año pasado, el 26 de febrero del año pasado, en el Tribunal Supremo, más que nada por el bandazo que ha pegado. Porque el Tribunal Supremo y lo existente hasta esa sentencia del 26 de febrero, más o menos se había conseguido una calma tensa, pero una calma, pero a raíz de esa sentencia, de nuevo, se ha creado una cierta convulsión. No sabemos realmente a dónde nos va a llevar, porque es una primera sentencia. Sabéis que para que haya jurisprudencia tiene que haber 3 sentencias en el mismo sentido, estamos en la primera, pero evidentemente si ya los tribunales empiezan a apuntar hacia ahí,
nosotros ya tenemos que empezar a poner el radar en marcha por si acaso. Bueno, la tercera controversia es la del órgano de gobierno y la deducibilidad de la retribución, de la remuneración de ese órgano de gobierno. Y en ese sentido, pues sí que hay que tener verdadero cuidado, porque los criterios de la Administración están siendo verdaderamente salvajes. Y a lo largo de los años hemos visto, bueno, visto no, porque yo os digo la verdad, no lo he visto nunca, afortunadamente entre mis clientes, pero sí que te llegan de compañeros del sector en general, actuaciones de la inspección que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, en principio, según el artículo del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el 217, en principio el cargo del administrador es gratuito, salvo que los estatutos digan lo contrario. Yo monto una sociedad, nadie me dice nada, y yo lo monto conforme a la Ley de Sociedades de Capital, en principio el cargo del administrador, lo que yo haga para mi sociedad, no me voy a cobrar por ello, salvo que diga lo contrario. Esto, que parece una nimiedad, debería de ser algo de obligada cumplimiento el revisar en todas y cada una de las sociedades mercantiles si el cargo aparece o no aparece como gratuito tanto para el administrador como para el Consejo de Administración. Porque Hacienda, que no son tontos, dice, oiga, vamos a ver, inspección, tráigame sus escrituras. ¿El cargo del administrador es gratuito? Sí. Vale. ¿Usted se está retribuyendo? Sí. Pero oiga, en alusión a una sentencia que es la de Mau, que se apareció por primera vez un concepto que es la de la teoría del vínculo. La teoría del vínculo lo que nos viene a decir es que si un administrador que es trabajador para la empresa cumple esas dos condiciones, es decir, presto servicios para la empresa por trabajar y presto servicios como administrador, existirá vinculación y siempre va a prevalecer la relación mercantil sobre la relación laboral. Eso es lo que decía esa barbaridad, decía la sentencia Mau. ¿Qué ocurre? Si nos lo llevan al extremo y nos dicen, oiga, por teoría del vínculo, su relación no es de carácter laboral, sino es de carácter mercantil, y usted está diciendo que esto es gratuito. Fuera toda la retribución. Fuera toda la retribución es, quitamos ese gasto como gasto fiscalmente deducible para la empresa, levantamos actas y evidentemente, si estás tú solo contigo mismo y con tu organismo y te has apretado 100.000 euros de sueldo, que es básicamente lo que has facturado en el año, pues vete pensando en que inmediatamente te van a levantar actas en el impuesto sobre sociedades por un gasto que en principio, como tú mismo en tus estatutos estás diciendo que es gratuito, es una liberalidad, usted se está pagando porque le da la gana. ¿Vale? Luego esto es un punto muy importante que hay que revisar en todas y cada una de las empresas que tengamos. Por esto que os he dicho. Por posibilidad de aplicación de la denominada teoría del vínculo. Teoría del vínculo que había quedado más o menos aclarada y que, ¿por qué hay que poner otra vez la antena? Porque con la sentencia de 26 de febrero, de nuevo han vuelto a poner sobre la mesa algo que se suponía que ya estaba aclarado a través de doctrina y jurisprudencia, consultas a tributos, etc., etc., etc. Y es que vuelven a sacarnos de la prevalencia de la relación mercantil sobre la relación laboral. ¿Y cómo va a actuar la Hacienda? Pues sabiendo cómo actúa y con el afán recaudatorio que tiene, pues podría ocurrir que la tomase por el lado más beligerante hacia el contribuyente. Eso tampoco nos cabe duda. Como os digo, los riesgos, por tanto, son no deducibilidad, regularización de remuneración tal como os he dicho, y algo que, claro, todos somos jóvenes, sanos, fuertes, nadie piensa en la muerte, pero claro, con lo que nos anunciaba Julio de que como cambie el color y ya sea rojo mezclado con no sé cuánto y se pueda recuperar figuras impositivas que hasta la fecha casi que tenemos olvidado el efecto fiscal que tiene, si por un casual se recuperase el impuesto sobre sucesiones, herencias, y si por un casual se recupera el impuesto sobre patrimonio, cosa no descartable, no sabemos en qué momento,
pues todo esto también puede tener consecuencias. Es que si a mí me están considerando mi remuneración como una liberalidad y en consecuencia yo ya no estoy recibiendo retribuciones del trabajo, pues a lo mejor lo que estoy poniendo es en riesgo las posibles reducciones que sí que se pueden aplicar por ser socio de una sociedad de la que yo soy directivo y de la que yo estoy recibiendo más del 50% de mi fuente de renta. Luego veréis que una cosa puede enlazar a la otra y esto, pues a lo mejor en una empresa pequeñita no tiene trascendencia, pero que se lo digan al dueño de Corte Inglés o a alguno de estos, si aplica, bueno, al señor Amancio Ortega, tan últimamente comentado en últimas fechas, que me digan a mí si aplicar una reducción del 95 sobre su imperio empresarial tiene sentido o no tiene sentido a la hora de liquidar su herencia. Bueno, que se lo digan mejor a los herederos, porque él ya, llegado el momento, creo que no va a ser el que tenga que pagar eso, claro, lógicamente. Esto es lo de la retribución, esto es lo del IVA. Bueno, en mitad de todo esto, y dando por hecho de que esos son los 3 puntos, los 3 focos sobre los que en un momento determinado las actuaciones de la Administración tributaria nos pueden terminar metiendo mano y sacando consecuencias, pues de alguna forma os he hecho como una especie de decálogo de recomendaciones para, al menos, intentar minimizar en la medida de lo posible, aunque no eliminar, porque la eliminación, cuando estamos hablando de la inspección y de criterios subjetivos, el no absoluto no existe. Al final es lo que opina una persona. Entonces tú tienes que intentar hacer todo lo posible por minimizar riesgos, pero nunca vamos a conseguir, en esto en concreto, el no absoluto, ¿vale? Evidentemente, pues un poco esto cae por su propio peso, pero si vas a iniciar actividad económica, a lo mejor no te tienes que plantear montar una sociedad, ya es una forma de reducir un riesgo. Normalmente el año 1, 2, 3, 4, y eso lo vemos nosotros por la contabilidad, no son años de beneficio. La empresa empieza a dar beneficio cuando ya empieza a tener una cierta maduración. A lo mejor plantéate empezar tu actividad, aparte de que va a ser mucho más barato y mucho más sencillo para ti como persona física. Y cuando ya empieces a tener cierto nivel de rendimiento, pues plantéate meter una sociedad en tu vida, pero no desde el primer momento, salvo que lo que quieras es quitarte todos los gastos que hemos dicho que no se pueden quitar, que son caca, Pero en principio el punto de cruce debería de estar ahí y la decisión te la tendrías que plantear a partir de ese momento. Si se opta por sociedad, no mezclar patrimonios. Estamos hartos de decirlo. Móntate una sociedad, sácate una tarjeta de crédito de la empresa. Lo que sean gastos de la empresa, mételo por ahí, pero no empecemos que si los gastos de uno, de otro, que si tal, porque primero nos volvemos locos haciendo una contabilidad, pero es que lo segundo es que muy probablemente si te miran, te quiten todo eso. Por tanto, no meter gastos de difícil justificación. Si compras un inmueble y encima lo que estás haciendo, como le pasó al de Cremades, ¿fue? El de despacho de Cataluña, ¿cómo se llama? Bueno, a Pedro Duque le pasó, eso, efectivamente. Pedro Duque es otro gran ejemplo de... Pero bueno, es que lo iba a decir porque en casa de Herrero, cuchillo de palo, me parece que sí, que fue a Cremades. Cuatrecasas. Sí, señor, Julián, ahí estamos. Cuatrecasas, se dedica a eso, pues el tío tenía una sociedad profesional, metió su casa, su barco, sus vacaciones, su no sé cuánto, todo metido por ahí. Y se supone que es el jefe de los que más saben de fiscal de ahí, Pues le pillaron con el chiringuito. Porque él estaba viviendo en su domicilio y no tenía un contrato de alquiler cruzado con su propia empresa. Pues coño, por lo menos si estás haciendo uso de una vivienda y dices que es tu vivienda, mínimo pon un contrato. Y además ese contrato, ponle unos precios, no, 100 euros por vivir en la diagonal, no, hijo, no. Eso no, por un precio de mercado. ¿Qué le cobrarías a un tercero? ¿6.000? Pues coño, pues 6.000, clarísimo, ¿vale? Definir claramente los objetos sociales muchas veces es difícil, porque incluso el cliente cuando va a empezar no sabe muy bien ni lo que va a hacer. De hecho, nosotros tenemos unos objetos sociales que son largos, extensos,
2, 3 hojas, porque cuando lo vemos dudosos, ya les decimos, mira, aparte de eso, te vamos a meter actividades inmobiliarias, te vamos a meter actividades... ¿Por qué? Porque enriquecemos el objeto social, porque muchas veces dicen, bueno, sí, me voy a dedicar, pero, bueno, pues publicidad, no sé, pues los engrandecemos, porque el momento de constituir es gratis, bueno, gratis, lo que te cuesta el notario, y te da igual poner así de pequeñito que así de grande. Coño, pues hazlo así de grande y mete todo lo que sospeches que vas a hacer, porque si luego lo quieres hacer, no lo vas a poder hacer y vas a tener que modificar las escrituras encima. Pero en cualquier caso, definir el objeto social y definir claramente si lo que vas a hacer es una actividad de tipo empresarial o profesional. Y no intentar hacernos ver o intentar hacer ver a Hacienda lo que no es. Que estoy bajo una actividad falsa empresarial desarrollando actividades de tipo empresarial. Porque yo no hago proyectos de ingeniería, hago informes. Oiga. ¿Vale? Y bueno, eso ya depende de si va o no va bien el negocio, dotar en la medida posible de medios materiales y personales. Para que os hagáis una cosa, una actividad de tipo profesional, que tenga medios, trabajadores, que sea una empresa grande, imaginemos un estudio de arquitectura, que tenga 40, 60, 80 arquitectos en plantilla, que sí que es verdad que a lo mejor el estudio es propietario de un único accionista. Evidentemente, si os pregunto, ¿eso es una empresa o una sociedad profesional? No, hombre, eso es una empresa porque yo me dedico, no solamente hago de vez en cuando algún proyecto de arquitectura, pero yo fundamentalmente lo que me dedico es a ser empresario, a gestionar a mis trabajadores, a gestionar a mis medios, a gestionar a mis arquitectos, controlar los proyectos, que si este va bien, que si este va mal, que si este me ha pagado, que si no me ha pagado. Lógicamente no habría una gran duda. Lo de dotar medios en la medida de lo posible, hombre, no hace falta llegar a 40, pero coño, que vaya más allá del maletín y del portátil para poder pensar que existe una actividad que tenga cierta consistencia. Si no, el riesgo lo vamos a tener siempre y nadie nos lo va a quitar. En el caso de sociedades profesionales, retribuir conforme a mercado. Y esto sí que es una regla que, a partir de la modificación del impuesto sobre sociedades, la última que hubo, por lo menos sí que nos lo quedó claro, porque lo puso en negro sobre blanco. Hasta entonces era una regla no escrita que venía utilizando de alguna forma la inspección. Y es el hecho de que se considerará retribuir conforme a mercado si se dan todos estos condicionantes: actividad de sección de IAE, estamos hablando de sociedades profesionales, inclusión en renta o mutualidad, actividad objeto de la actividad desarrollada por el profesional es la misma que se está desarrollando a través del objeto social de la sociedad profesional, y consideraremos que el valor convenido coincide con el de mercado, que esto es una barbaridad en empresas de cierta dimensión, en empresas de cierto volumen, en donde si la inspección se quiere llevar al extremo una actividad, volvamos al estudio de arquitectura, con 40, 50, 80 tíos trabajando ahí como leones, que al cabo del año está dando 3 millones de euros de beneficio, por decir una cantidad. Bueno, ahora los arquitectos no creo, pero bueno. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me tengo que repercutir el 75% del beneficio que esté de esa empresa como mínimo para que yo esté tranquilo de tributación? Oiga, eso es confiscatorio absolutamente. Yo como profesional tendré que decidir si quiero retribuirme, hasta dónde tengo que retribuirme y entender que es razonable o no razonable. Ahí es donde podríamos encontrar el problema. En empresas de cierta dimensión, de cierta estructura, que sí que cuentan con medios materiales, que se pueden considerar empresa, aunque estén bajo un epígrafe de tipo profesional, y que Hacienda quiera llevar al extremo lo que viene literalmente en el impuesto sobre sociedades, y que nos quiera, con afán confiscatorio, llevarse o levantarse prácticamente la totalidad del beneficio, llevarla a IRPF, porque implique o obligue al profesional a tener que retribuirse de esta forma tan exagerada. Yo a los clientes se lo digo muy claramente, la tranquilidad me la da si realmente tienes una actividad empresarial o si realmente tienes una actividad profesional.
y que luego el inspector me venga diciendo lo que le dé la gana, que ya me pelearé yo con los guantes de boxeo, con lo que me tenga que pelear con el inspector, pero a mí usted no me va a considerar una sociedad profesional cuando no es una sociedad profesional, oiga, que estoy haciendo una actividad empresarial, que sí que se dedica a hacer arquitectos y casitas, vale, oiga, pero es que tenemos una estructura, esto no es un chiringuito, esto no es un montaje, aplique esto para el que tiene el montaje, el chiringuito, y el que está así que queriendo, a través de la interposición de una sociedad, querer tributar menos, pero no a mí. Bueno, respecto a lo que pueda ser las remuneraciones y el hecho de que no nos lo puedan llevar a liberalidad, la remuneración de los consejos de administración, pues algo que también parece como muy de perogrullo, pero que no todas las empresas están haciendo, lo que os he dicho, establecer en estatutos el carácter retribuido o no de la remuneración del administrador o consejo de administración. En el caso de que sea retribuido, otra precaución que hay que tomar es acordar en Junta General y aprobándolo vía actas, a ser posible, los límites máximos de retribución anual. Límites que, mientras que no se vean alterados en el tiempo, no tenemos por qué volver a hacer ese tipo de formalidades. Yo digo, el Consejo de Administración o la administradora se va a retribuir a razón de hasta 150.000 euros al año. Bueno, pues mientras que no rebasemos esos 150.000 euros, podrán ser 60, 100, 120, siempre y cuando no sobrepasemos esos 150. Y a ser posible también, no a ser posible, cuanto más precisemos la forma en la que se va a hacer esa remuneración, pues más tranquilidad estaremos comprando. ¿Cómo va a ser? Pues mira, va a cobrar tanto al mes. Por si hay consejos de administración, tanto por asistencia a consejo de administración. Va a participar en beneficios. Va a haber una retribución variable en función a objetivos. Bueno, sea como sea, todo eso deberíamos de armarlo y de intentar cerrarlo, porque si es un acuerdo que está aprobado en Junta por el conjunto del accionariado, por lo menos lo que no pueden entender en Hacienda es que estamos manipulando o queriendo manipular, sino que es firme propósito de los accionistas el querer estar retribuyendo de esa forma, con anticipación a que luego tú quieras venir, y luego ya pelearemos si es o no es, si es mucho, si es poco, bueno, pero por lo menos a mí no me digas que no lo estoy intentando. Si además no existe la figura del administrador y sí que existe el consejero delegado, otra recomendación, porque el consejero delegado tiene competencias delegadas del Consejo de Administración. Hay determinadas funciones que no tienen nada que ver con lo que es el funcionamiento ordinario de la empresa, de las funciones mercantiles de la empresa, mejor dicho. Bueno, pues si el consejero está haciendo funciones de trabajo para la empresa, conviene firmar un contrato que nunca nos van a admitir, ya os digo, registrar en el INEM, porque no es un contrato de carácter laboral, es una relación más bien mercantil, y como mínimo lo recomendable en un momento determinado, si es que hubiese que celebrarlo, pues podría ser algo tan simple o razonable como elevarlo a público ante notario, por lo menos para dejar constancia de la existencia, y que no sea algo que nos estamos sacando de la chistera. Todo esto es ir dejando las miguitas por el camino para que si llaman a la puerta, por lo menos tengamos argumentos de defensa. Esto que os he intentado decir, y con esto ya termino, pues evidentemente cada empresa es un mundo, cada cliente es una particularidad, cada situación tiene su matiz. Lo que yo os digo de forma genérica no es de aplicación a lo mejor para la totalidad de empresas, para la inmensa mayoría sí. Tampoco podemos extenderlo en su totalidad y en cualquier caso siempre lo recomendable es, sea como sea, estudiar caso a caso y empresa a empresa y particularidad a particularidad. No tenemos claro a día de hoy, tras la sentencia del Tribunal Supremo y tras la nota que emitió en febrero del año pasado, de este año, la Agencia Tributaria sobre las sociedades interpuestas, qué criterios va a seguir la Administración Tributaria en Hacienda, pero como os digo, si tenemos muchos gastos y hay que sacar ingresos, pues ya os podéis sacar idea y conclusiones de cómo va a ser la voracidad
o cómo puede ser la voracidad. Recientemente estamos viendo cómo están mandando de forma masiva cartas a clientes que desarrollan actividades de comercio, de venta por mostrador, lo que entendemos por venta por mostrador, y en donde peluquerías, etcétera, en donde ya lo que están es directamente comparando las cifras ingresadas en banco por TPV, las cifras declaradas en tu declaración de IVA, llámese modelo 390, y cruzan. Y en el cruce están comparando con la media del sector. Y de momento te mandan una carta diciendo, oiga, que usted está diciendo que ha cobrado el 80% de sus ventas por TPV, pero es que la media del sector dice que por TPV solo se cobra el 60%. Del 60 al 80 yo tengo la presunción de que usted básicamente lo que está haciendo es meterse la pasta en el bolsillo. Y esas cartas las están mandando de forma masiva. Los planes de inspección para este año están hablando de mínimo, fijarse, del orden de 40.000 actuaciones. No sé cuándo computarán el año, porque estamos ya en mayo, pero bueno, si es de aquí hasta final de año ya tienen que correr. Y además va a ser con inspecciones de carácter presencial. Pom, pom, ¿quién es? El inspector. Vamos para allá, venga, contra la pared. Y a partir de ahí que empiecen a hacer chequeos y comprobaciones. Así que mucho ojito. Lo digo por la voracidad de recaudación, ¿eh? Como os he dicho, con estas recomendaciones, que son muy sencillas y muy fáciles de cumplir, lo que sí que estamos garantizándonos no es a lo mejor estar 100%, como digo, eliminando el riesgo, pero lo que sí que vamos a hacer es reducir muchísimo la posibilidad y cuando menos darnos pie a que si Hacienda realmente llama, podamos tener argumento de defensa durante el proceso de inspección. Nosotros ya hemos hecho este tipo de trabajo, lo que pasa es que muchas veces nos vendemos muy mal, porque lo hacemos internamente y tampoco queremos crear alarmismo y confusión entre nuestros clientes, pero a los clientes que hemos visto que cumplían los requisitos, los perfiles, hemos revisado remuneraciones de administradores, hemos visto si eran razonables, si no eran razonables, si eran conforme a mercado, si no eran conforme a mercado, hemos revisado epígrafes, entonces lo hemos hecho internamente, pero sí que hemos hecho una verificación para saber cuáles de nuestros clientes podrían estar en riesgo y evidentemente actividades profesionales, pues nos hemos sentado con los clientes y nos hemos dicho, oiga, cuidadito. Y con determinados perfiles de empresa, pues les hemos puesto las advertencias. En cualquier caso, indicaros que, aunque todo esto es por si Hacienda llama, una de dos, o nosotros somos muy buenos, porque en los últimos 5 años no hemos recibido, y esto os lo digo como es, ni una sola inspección en nuestra cartera de clientes en los últimos 5 años. A ver, comprobaciones de gestión tributaria, de mándame este dato, no sé qué, eso sí. Pero inspección de esto de tráigame toda la contabilidad de los 4 últimos años, todos sus impuestos de los 4 últimos... No, de esas no. Para mí es una desgracia, lo digo de corazón, porque para mí es muy suculento la línea de negocio de inspección. ¿Vale? Porque evidentemente trabajar una inspección para nosotros pues es facturar y no voy a decir que me encantaría tener inspecciones, porque sería un poco extraño que en medio de este foro, pero hombre, ninguna. Sí que es verdad que, con esto que os quiero decir, que está bien tener en consideración todo esto que estoy diciendo, es verdad que Hacienda cuando muerde no suelta, y muerde con mucha voracidad, pero o nosotros somos muy buenos, que lo somos, o realmente Hacienda luego tampoco hace tantas actuaciones de este tipo.